Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Había dicho que no tenía nada que decir, le había comentado a los profesores, pero aprovecho para comentarles que mañana miércoles, no sé si lo han visto en las redes, van a tener la oportunidad de escuchar al doctor Sergio Moragues, al doctor Horacio Carrizo y al concejal Gustavo Mandará, que es de Bahía Blanca, en un evento organizado por el Foro de Abogados de San Juan y la Asociación de Abogados de San Martín. Si todavía no lo han visto en las redes, bueno, en nuestro Facebook, en nuestro Twitter, en nuestro Instagram está. Búsquenlo, supongo que también debe estar en el campito. Y por supuesto en la Asociación de Abogados de San Martín y en el Foro de Abogados de San Juan. Van a hablar sobre diseño de políticas públicas de FA urbana, la ley 2190, críticas e inaplicabilidad, que es la ley de San Juan y justamente un tema importante, y compromiso y diálogo, la actuación práctica para resolver problemas. Creo que es interesantísimo, es mañana miércoles 19 de mayo a las 19 horas. Por Zoom con inscripción previa. Y también se transmite por Facebook Live de la Asociación de Abogados de San Martín. Creo que es muy interesante y no se lo pierdan. Una sola cosa más, si alguno todavía por cualquier eventualidad no tiene el Drive, avísenos y lo ponemos nuevamente. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, yo estoy en compañía. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas. Empezar el tema hoy. Hola Rita, hola Mauricio, debes estar por ahí también. Andamos todos. ¿Cómo les va? Ayer Buenas tardes. vamos a tener que dedicarles un poquito, algunas pequeñas palabras, por lo menos a la actualidad. Ayer yo por lo menos me desafortunaba con la noticia de que en la ciudad de La Plata que sacaron una resolución, Sonosi, la directora de Sonosi sacó una resolución creando un registro de animales peligrosos, le hicimos la crítica en redes, sobre todo por el concepto inútil, vacío, abstracto, por no mirar la realidad en la que la peligrosidad de un animal está dado por la conducta y no por su
y por su temperamento, y no por su condición de raza. Y cuando las cosas parecían que no podían ser peor, nos encontramos con el video de un señor, como cuando decimos, Peligroso, ¿no? afirmando que el único ser peligroso es el humano, rematando a tiros a un animal indefenso que mientras lo mataban estaba moviendo la cola. Una conducta aberrante que esperemos que tenga un castigo que sabemos que para nuestra ley nunca alcanza, me parece, a hacer justicia, pero bueno, por lo menos que se le aplique un proceso penal y que tenga una condena. Con respecto a esto, ¿quieren agregar algo, chicos? Mauricio, Rita. No sé si vas a, si vas a, si la idea es ahora tocar algo sobre el tema de estas normas estigmatizantes pero si hay algo para decir, digamos, es que digamos, no es casualidad que, y otra vez lo tocamos como con la 14346, ¿no? No es casual que sea un año electoral, por ejemplo, y que haya proyectos de ese tipo en el Congreso, digo, no es casual que aprovechen las coyunturas. Yo lo puse el otro día y lo dije desde el dolor, porque no hay duda de que hay víctimas humanas también, o sea, las personas que sufren una mordida o que terminan con graves lesiones, ni hablar cuando hay una muerte en el medio, son tan víctimas como el animal que fue tratado de una determinada manera. Yo estaba viendo algunas aristas que se desprenden de esto y la verdad es que cuando uno empieza a querer crear, la verdad que el camino de la inventiva esto da para hablar mucho y después seguramente vamos a tocar más profundamente estos temas, pero me estaba acordando y me puse a releer y a sacar nuevos apuntes de los que ya había sacado de las sentencias de La Plata, por ejemplo, de la sentencia del Tribunal 4 de La Plata, que condenó por homicidio simple con dolo eventual, y la de casación que confirmó esa condena a una persona que tenía un pitbull. Bueno, se habló mucho ahí en esas dos sentencias del tema de las razas potencialmente peligrosas y la ley provincial. Otra sentencia que fue creo que del año pasado, del 2019, en Córdoba, donde una persona utilizó dos personas, en realidad utilizaron dos perros, un Rottweiler y un dogo, y la condena a las personas humanas fue por haber utilizado armas impropias, haciendo hincapié en que los animales son cosas, entonces pueden ser armas. Este tema de los animales potencialmente peligrosos abre un montón de aristas que tienen que ver con lo jurídico, con lo judicial, tienen que ver con lo sociológico, tienen que ver con lo normativo, tienen que ver con todo. Y lo último es el tema de la defensa, por ejemplo, los animales que defienden su lugar, defienden su territorio, que las personas los tienen ahí, incluso para eso, con esa intención, terminan lastimando a un ladrón. El ladrón tiene defensa, el propietario tiene defensa y el animal termina muchas veces sacrificado. Digo, solo para tocar algunos temas que se hablan con esto de las razas, ¿no? Las razas potencialmente peligrosas, que se mira la coyuntura y no se mira Regina nombraba recién, y es lo último, 3 segundos, Regina nombraba recién la ley 2190 de San Juan. Esa ley se sancionó en diciembre del año pasado. Algunos tuvimos la oportunidad de opinar, simplemente de opinar en un trabajo, en un proyecto que se quiso hacer, que se hizo, digamos, para poner en paralelo a los proyectos que venían desde los diputados. Los 3 proyectos desde los diputados eran más o menos lo mismo, regular la raza potencialmente peligrosa, y lo que tratamos de hacer desde un grupo era poner el acento en los incidentes y no en los animales. Va a llevar mucho más trabajo, es mucho más trabajo para la autoridad de aplicación, hay un montón de cosas para tener en cuenta, pero entendimos que aún de las formas o era uno de los caminos por ahí viables o legítimos de realmente ir a lo que hay que ir, al problema, y no registrar perros, hacer listas, obligar a chipear, poner impuestos indirectos y terminar con el abandono y la matanza de perros, que es con lo que terminan estas leyes generalmente. Correcto. Sí,
Agrego alguna cosita, que no me parece menor que esto sea algo regional, como un avance regional sobre legislación. En Uruguay estamos viviendo más o menos lo mismo, con un nuevo proyecto de ley que prohíbe 16 razas de perros, y es un proyecto que, si bien no estipula la eutanasia, indirectamente lo termina haciendo y termina acrecentando el problema, porque si bien por un lado prohíbe la venta y la reproducción, algo con lo que yo particularmente no me opongo, porque sean de raza o no sean de raza, creo que la esterilización es uno de los caminos a abordar, pero sí trabaja sobre el confinamiento eterno, el confinamiento para siempre de los animales que estén tipificados como PPP, como perros potencialmente peligrosos. Es una tipificación que hay que revisar, es una forma de llamarlos que ya está cargada valorativamente con una mirada hacia los animales por su cuerpo, y esto es algo que nosotros tenemos que visibilizar en torno a que no se trata de cómo sea cada uno, sino de la educación que se les dé, la sociabilización. Estos proyectos que pretenden tener a los animales recluidos por siempre, en general terminan acrecentando el problema, porque frente a un escape tenemos animales con una potencia física muy fuerte que van a estar ansiosos y seguramente no sociabilizados, y puedan sí llegar a generar situaciones muy tensas. Es un proyecto que además para Uruguay prevé que si se encuentran estos animales en la vía pública, el Estado los pueda tener recluidos por siempre, vaya uno a saber bajo qué condiciones. Y creo, me atrevo a decir que está fuera de contexto también, porque esta tipificación de PPP y toda esta legislación que se ha aplicado en otros lugares del mundo hoy está en retroceso. Hay sobrados estudios que han puesto los resultados de esta clase de estrategias blanco sobre negro, y no ha decrecido la incidencia en mordidas, en ataques o en muerte causada por la negligencia humana en el cuidado de los perros. Y sí hay otros factores a los que hay que atacar, como por ejemplo, si estos animales son animales que conviven en familia o son lo que se han llamado animales residentes, o sea, que están afuera, animales que no están sociabilizados, que no tienen contacto con los humanos, que están a la cadena, que son usados como guardia. Ahí sí hay una incidencia, y no específicamente la raza del animal. Pensar en términos de raza es retroceder un montón, hablemos de la especie que hablemos, y hay muchísimas cosas que pensar, mucho que discutir. Creo que vamos a tener esta instancia como para abordar específicamente este tema, así que bueno, básicamente comentarlo, que por este lado seguimos lamentablemente en la misma línea. Buenísimo. Bueno, un poco la propuesta que tenemos para hacer es, con respecto a este tema, el martes que viene es 25 de mayo y no íbamos a tener clases, pero la propuesta que queremos hacerle a todos los que están acá, incluso la idea es poder hacer un conversatorio que podamos, aprovechando también un poco la fecha, incluso una fecha que nos convoca a todos como miembros de la patria, y los animales también lo son, hacer un conversatorio dedicado exclusivamente a este tema y poder ampliar un poco lo que tanto Rita como Mauricio han ido esbozando a grandes rasgos, poder profundizar en el tema. También como una forma de reflexión y de activismo. En este caso sí, vamos a salir un poco académico y plantarnos desde el lugar de la necesidad de activar, ¿no? De poder plantarnos frente a soluciones que se nos proponen de manera verticalista, de manera perentoria, y que fragmentan los problemas, y que cuando hacemos referencia a ciertas hegemonías en el dictado de políticas y de leyes y demás, nos estamos refiriendo precisamente a esto. Tenemos mucho para decir, me parece que el diálogo estaría bueno, y si no nos convocan al diálogo, igual no podemos silenciarnos, y la idea es esa, es presentar nuestra voz, presentar lo que conocemos del tema, lo que estudiamos del tema, y cómo vemos
los problemas y cuáles podrían ser los abordajes que hagan posible llegar a soluciones y no a meras políticas que prácticamente son declamatorias. Una de las penas, de lo que da pena de estas situaciones es que se gastan dinero, se gastan esfuerzos, se logran esfuerzos atrás de soluciones que ya están demostradas que no funcionan. Así que bueno, ya lo vamos a contar, no sé, después Regina hará la invitación en el Drive y demás, pero en principio sepan todos que el 25 de mayo nos volvemos a juntar, pero para hablar justamente de este tema en clave de conversación. Dicho esto, avisos parroquiales, volvemos al tema que me parece que es central y que de alguna manera le da marco a esta misma discusión que arrancamos la semana pasada sobre el concepto de tenencia responsable. ¿Y cuáles son? Hoy a lo que nos vamos a dedicar es a qué tipo de herramientas utiliza un plan de tenencia responsable. ¿Y por qué pongo tanto énfasis en este tema? Porque volviendo a referirme a la hegemonía en la producción de políticas, es central este concepto en todas las políticas y en toda la legislación que se está imponiendo en América Latina. Entonces me parece que en lugar de encarar el deber ser, lo que debería ser para nosotros una política, que lo dejamos en todo caso para la próxima, me parece que vale la pena hacer el estudio de qué es, de lo que hoy se nos presenta como verdad, de lo que se nos representa como herramientas a ser utilizadas y que vamos a encontrar y encontramos en todas las legislaciones. ¿Cómo surge el tema de tenencia responsable? Hay muchas cosas para decir. Lo primero es que ¿cuál es el problema para la tenencia responsable que plantea la fauna urbana? Y de alguna manera el título nos da una pista. El problema son los perros de vida libre. Son los perros que están en situación de calle, que no tienen un tenedor responsable, o son aquellos que teniéndolo pueden deambular, se les permite deambular por las calles. Vamos a hablar no en términos como lo presenta el concepto mismo. Creo que es ocioso decir que nosotros no estamos a favor de un concepto de tenencia, que los animales no son cosas, pero vamos a bajar la teoría de la tenencia responsable tal como está presentada en la literatura de tenencia responsable. Los animales son cosas, y de este mismo concepto de que el problema son los perros de vida libre, creo yo que surge el concepto de sobrepoblación. El concepto de sobrepoblación se le aplica a los animales, se dice que hay sobrepoblación cuando la cantidad de hogares disponibles es inferior a la cantidad de animales que existen en un territorio determinado. Con lo cual, la existencia de perros de vida libre, perros que están en situación de calle, estaría indicando que existe un problema de sobrepoblación. Al tema del especismo que implica este abordaje, ya nos hemos referido. Me interrumpen cuando quieren, Rita, Mauricio, para hacer el aporte que les parezca pertinente. Impecable. Y entonces, ¿cómo ve? Se me está por caer otra vez el teléfono, malditos chicos. Perdón. Bueno, aprovecho entonces, y ya que se te corta, meto bocadillo. Sí, por favor. Específicamente sobre la terminología, que fue algo que había quedado medio colgado del encuentro pasado, ¿no? Esta terminología que tendemos a utilizar todos, que es la de tenencia responsable, que proviene justamente de un marco antropocéntrico, especista, y que en cierta medida trata al resto de los animales como objetos de tenencia, o sea, también de compra, venta, de reproducción, y aquellos en los que podrían estar avalados los que si rompen, tiran, y sin ningún tipo de problema. Acá estamos hablando de
animales como propiedad privada, como cosas. En ese marco, y a medida en que en mi país, en Uruguay, existía una ley de bienestar animal hasta el 2015, que se transformó en una ley de bienestar animal y tenencia responsable cuando se dio un cambio de ministerio y empezó a estar a cargo del Ministerio de Ganadería, algo que no es casualidad tampoco, esta terminología asociada a un ministerio que utiliza los cuerpos de los animales como producto. Desde nuestra ONG, la ONG Trato Ético Animal, acuñamos un término que empezamos a divulgar en diferentes encuentros políticos, que es el de convivencia responsable, y es una terminología que a mí me gustaría explicarla un poquito brevemente, que tiene que ver con otro enfoque, cómo reenfocar este vínculo que tenemos con los demás animales, y que también va de la mano con el empezar a entender a los demás animales como agentes sociales, como aquellos que tienen una existencia en nuestra sociedad y que son agentes porque tienen intencionalidad y deseos, y al mismo tiempo porque son parte de nuestra vida social, ¿no? Recogiendo también un poco las ideas desarrolladas por Donald Nikimblica en Zoópolis, en el cual se cambia esta mirada de los animales y se los considera dentro de la sociedad. Ahí la convivencia responsable toma otro corte, tiene la virtud de este concepto de ser fonéticamente similar al de tenencia, pero conceptualmente implica la convivencia con otro, y ese otro puede ser un animal humano o no humano. ¿Cómo convivo responsablemente? Primero haciéndome cargo de mis responsabilidades como tutor, ¿no? Nunca como tenedor, nunca como dueño, nunca como amo, sino como tutor, como aquel que está a cargo de alguien que es su responsabilidad. Y eso implica ser responsable sobre los cuerpos de estos seres que están bajo nuestro cargo, de su vida, de su integridad, de su dignidad, y también de cómo ellos pueden llegar a afectar a otros. Entonces el concepto de tenencia responsable queda obsoleto porque el de convivencia responsable es bastante eficiente al tener en cuenta cómo los animales deben vivir en sociedad y a su vez cómo nosotros debemos hacer para que ellos convivan con otros animales humanos que no tienen ninguna intención de convivir con perros, gatos, caballos o lo que sea. Porque también ahí hay una responsabilidad. No todos eligen convivir con estos animales ni tener interacciones en la vía pública, y ahí hay responsabilidades humanas. Cuando salimos con nuestros perros, cuando salimos, a la hora del paseo, lo que implica el cuidar sus cuerpos, por ejemplo, sus vidas con correas, y no por el otro solamente, sino por el propio animal, ahí hay responsabilidad. Logramos en algún momento que este término se divulgue, y tuvimos, creo que, un pequeño avance en una legislación del Departamento de Montevideo, que es un decreto municipal que se titula de convivencia responsable, que, bueno, quedó simplemente en el título. Esa es la realidad. Se tituló de convivencia responsable, pero su contenido siguió siendo un contenido de tenencia. Pero bueno, la terminología va por lo menos replicándose ya en los medios de comunicación. Cuando se habla de este decreto, se habla de convivencia responsable, y de a poquito se va como tratando de ver esto, ¿no? Bueno, convivir con otro implica que este otro es un alguien del cual nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar, y no es de tenencia, porque no es un objeto del que nos podemos deshacer y al que podemos intercambiar por otro. Un poco agregar esto en cuanto a la mirada de trabajo, bueno, por lo menos desde la cual uno pretende que podamos seguir avanzando, que las legislaciones se puedan empezar a acomodar un poco por este lado. Perfecto. Bueno, a mí me toca el concepto de tenencia responsable, explicar lo que es de alguna manera, y parece interesante la mirada de incorporarlo como un otro, porque en realidad el concepto de tenencia tiene que ver no solamente con considerar una cosa, sino una cosa en particular, y en general una cosa peligrosa o una cosa molesta.
De este lugar se los considera molestia en la calle, ya sea por los ladridos, ya sea por el ruido persistente, ya sea por el comportamiento social que tienen, la preocupación que existe en una mirada netamente biológica de animales que son vectores, que pueden ser vectores de enfermedades, pueden constituir una amenaza. Y mirando un poco la literatura, mucha literatura, me llamaba la atención un autor que decía que se le suma a todo lo que son los animales la preocupación de que las mascotas puedan en un momento determinado amenazar, herir o matar niños o adultos, como si esto fuese algo tan corriente, digamos, ¿no? Que pudiese determinar toda una situación. Es como que desde el concepto de tenencia responsable, me parece que es una de las diferencias que tienen con el movimiento de los derechos animales, es que tratan de hacer una intervención desde el defecto y nunca desde la virtud. Se minimizan las virtudes en función y se agrandan los defectos para lograr determinados resultados. Y agregan comportamientos como morder, perseguir o morder personas, ladrar o romper bolsas de basura, que es un problema que se entiende como de salud pública, y este tipo de cuestiones. Pero la visión puesta en el animal como una molestia. El concepto surge de alguna manera y elaborado por los mismos expertos que reconocen que sus intervenciones anteriores, que implicaban lisa y llanamente la eliminación física de la mayor cantidad de animales posibles, había fracasado. Se empieza a hablar de esto a principios del año 2000, en el año 2003, se hace en Río de Janeiro una reunión de expertos convocada por la Organización Panamericana de la Salud, y estos mismos expertos convocados reconocen que la eliminación, la captura y la eliminación física de animales no es un método de control eficiente desde el punto de vista técnico, por varios motivos que podemos mencionar, tampoco es económico ni ético. Y además está reñido con las nuevas tendencias en el ámbito mundial. Sin embargo, a pesar de la contundencia de esta declaración, no se elimina no se termina con la eliminación física como método, sino que en realidad se la pone como una opción obligatoria dentro de un marco, de un menú más amplio de opciones. Pero paralelamente se determina que la relación humano-animal es un factor de riesgo en cuanto no hay un tenedor responsable. Entonces todos los esfuerzos se dirigen a un concepto, la puesta en práctica de programas que intenten desarrollar la responsabilidad de los dueños de mascotas. Sigo usando terminología propia de ese encuentro, tratando de involucrar a los actores sociales, todos los actores sociales y políticos, para conseguir una disminución de la presencia de perros sin supervisión en las calles y la reducción efectiva de transmisión de enfermedades zoonóticas. Entonces, el manejo de la fauna urbana, los planes de manejo de fauna urbana desde el punto de vista de la tenencia responsable, va a estar siempre compuesto por dos elementos. Uno que es una estrategia de control y el otro que es en sí mismo la estrategia de tenencia responsable. En cuanto a la estrategia de control, el protocolo recomendado consiste en 4 etapas. En primer lugar, la captura y retirar a los perros de la vía pública, ya sea zona rural o urbana, para trasladarlos a caminos municipales. La política de encierro de cuarentena, de Pereira. Si se determina que ese animal tiene dueño, corresponde aplicar una multa. Si no lo tiene, o si
al momento de poner una multa, el dueño decide abandonarlo por no pagarla, que es algo muy común, es uno de los grandes problemas que presentan esta forma de intervención. Lo que hay que hacer es realizar una evaluación física, clínica, por profesionales veterinarios, para diagnosticar lesiones, patologías, un examen de conducta para ver si es un animal agresivo o no, si se encuentra apto para ser adoptado o si es un animal peligroso. Atrás de todo este concepto ya hemos hablado y hemos visto que en algún caso puede ser fácilmente determinable si un animal presenta una agresividad importante, que puede trabajar, por supuesto, pero muchos conceptos son demasiado amplios y demasiado hipotéticos. Si un animal sufre estrés psicológico, también es motivo para el próximo paso. Si se lo considera adoptable, apto para adopción, se lo pone en adopción, al menos por un tiempo determinado, siendo sometido al registro con microchip, siendo esterilizado, siendo desparasitado, siendo vacunado para poder ser entregado en adopción. Y en el caso de no aprobar la evaluación técnica, se debe aplicar la eutanasia por un médico veterinario. Respecto al segundo elemento de tener responsables, siempre que hablemos de estos planes, esta es un poco la política de actuación, ¿cierto? Prevenir el problema de perros de vida libre. Y en ese sentido se trata de crear programas educativos con el fin de que coincidan las ideas de la gente con este deseo de como un animal que está en situación de calle como un ser peligroso y que merece ser eliminado. Y por supuesto se pone el énfasis en todo lo que es control, preservación de la salud, protección del medio ambiente y de la vida pública. Es un concepto netamente, diría, hasta policía, pues es una técnica de control social a través de multas y castigos que opera sobre personas que evidentemente para los que generan estos planes tienen una falta de sentido común, de raciocinio, de pautas culturales y demás importantes. Y en este sentido no van haciendo que la persona que es absolutamente responsable, que todos sabemos que existe, es el modelo referencial para actuar sobre toda la sociedad, que esa es un poco la crítica, una de las críticas que se le puede hacer a estos planes. Acá en Argentina tiene, por supuesto, esto una bajada. Yo me voy a permitir leer un poco, tomé como marco de referencia un documento de la Subcomisión de Animales de Compañía, que fue elaborado durante el tercer plenario de FEBA, la Asociación Veterinaria Argentina, en el año 2010. Fue un plenario que suelen hacer, y elaboraron todo un programa de 7 pasos que debería cumplirse para tener un programa de tenencia responsable. El primer mecanismo es la identificación y el registro de animales de compañía y del tenedor responsable propietario. Pongamos la mirada en algo y notemos algo. Los sistemas de control, y esto es importante después por el destino que le cabe al animal en situación de calle dentro de esta visión, es no solamente el registro de animales, lo cual podría ser lógico para establecer planes sanitarios y demás. Es exclusivamente el registro de animales y de sus tenedores. Y esto es importante, ¿por qué? Porque en realidad, cuando de los derechos animales estamos hablando de chipeo, lo que tenemos muy claro es que el chipeo sirve para separar al animal que tiene un propietario del animal que no lo tiene.
¿Cuál es la ventaja del animal en situación de calle? La ventaja entre comillas. Al comienzo de la disertación había algunos participantes que hablaban del animal comunitario. ¿Cuál es el animal comunitario? Está prohibido, ya lo vamos a ver en estas técnicas de control. ¿Cuál es la ventaja que tiene al no haber chipeo? Que cuando hay chipeo, sale la patrulla municipal a hacer la captura que está establecida en estos planes, pasa el chip, y si el animal tiene chip, probablemente o lo lleven para cobrar una multa o se deje. Pero el animal que no tiene chip puede desaparecer sin que nadie lo reclame. Es un elemento de control importantísimo para poder llevar a cabo los planes de la eutanasia, muy entre comillas, que se establecen en estos planes. Los otros elementos son la educación sanitaria, el ser responsable. El tercero es el control de la población canina vagabunda. Estoy utilizando terminología y estoy leyendo prácticamente con literalidad lo que establece este documento, que el control de la población tiene que incluir control de la población, de la reproducción, la captura, la manipulación y el retiro de perros de la vía pública, el control del hábitat del perro callejero, y a eso nos referimos después cuando aparecen ordenanzas que prohíben alimentar a perros callejeros, la adopción responsable, la restricción de perros, entendiendo que, y creo que es en general, los perros con capacidad reproductiva, los perros que pueden generar mayores problemas, son los perros a los que se les permite deambular en la calle, porque están mejor alimentados, porque tienen capacidad reproductiva, y además el perro que está sobreviviendo en la calle no tiene capacidad reproductiva y está solamente ocupado la mayor parte de su tiempo a sobrevivir y en alimentarse. Por eso, parte de estos planes es la de restringir el acceso a la alimentación de esos perros. Después, el cuarto elemento sería crear normativas específicas respecto a la variedad de temas: crianza y venta, refugios y albergues, guarderías y pensionados, establecimientos veterinarios, aviadores, paseadores, entidades y asociaciones que nuclean criadores, exposiciones, tenencia de perros para personas con discapacidades visuales, auditivas, motrices, de asistencia, la tenencia de caminos potencialmente peligrosos, el control del medio ambiente, riesgo sanitario, sanción y faltas a los infractores. Todo un combo en el cual se sigue viendo que gran parte de los problemas que están generados en la fauna urbana, que tienen que ver con criaderos y con descontrolados y con un montón de situaciones que se plantean desde ese lugar, son permitidas, toleradas, no se piensa ni siquiera en la revisión, y a lo sumo tendrán que ser reglamentadas. También hablan de establecer una legislación sobre el bienestar animal, creación de centros de zoonosis y fortalecimiento de los ya creados, y creación de áreas de salud pública veterinaria en los municipios o zoonosis para dar respuesta a problemáticas legales. En cuanto al sistema de registro y de identificación de animales y tenedores, de esto me parece que la idea que tiene que quedar clara es que siempre hay un registro de animales y tenedores. No se habla de un registro de animales. El animal de vida libre que no tiene un tenedor responsable no tiene cabida dentro del sistema. Ya veremos por qué. Y tiene algo muy particular este documento, que habla de la necesidad de crear una base de datos centralizada, con soporte electrónico, donde se incluyan los datos del animal y del tenedor, que es primordial para la sociedad organizada. Me encanta el término de la sociedad organizada, me remite a la época de la dictadura. Y para tener a toda la población identificada para poder establecer políticas.
Pero lo notorio del documento es que habla de que reporta un sinnúmero de beneficios para los propietarios. Y esto es importante, porque se habla de un sistema de registro gratuito para los propietarios, pero al mismo tiempo, más adelante lo veremos, se restringe la posibilidad de prestar cualquier tipo de atención veterinaria incluso a los animales que tienen propietarios, cuando no pueden pagar. Y es un concepto, el de la gratuidad, ya lo hemos hablado, muy presente. Hay un debate en Tierra del Fuego, un virulento defensor de la matanza de todo tipo de animal foráneo, decía que los refugios son un subsidio a los perros, ¿no? Esto ya lo analizamos, pero es muy común en este tipo de pensamiento y este tipo de formación. Y entonces, la gran utilidad se le encuentran al chip. Podemos hablar horas del chip. Ya me parece lo que implica en la posibilidad de vida de los animales sin hogar, o en la posibilidad de estancia de los animales sin hogar, creo que ya lo abordamos. El otro tema, y me voy a referir a la experiencia de Ushuaia, de la ciudad de Ushuaia, en Tierra del Fuego, es que tienen este sistema, una ordenanza hecha con estos parámetros rigiendo desde hace por lo menos 15 años, si no más. Y tienen un sistema de chipeo desde hace 15 años, si no más, y tienen miles de animales registrados. Entonces, sirve, dada la extensión de tiempo que estuvo funcionando, para analizar un poco lo que pasó, sobre todo en el tema del chipeo, y de la multa y del control. En primer lugar, tienen una base de datos con miles de perros, y los cuales se dieron altas, pero nunca se dio de baja ninguna. Es decir, 12 o 15 años después, hay animales que están registrados como los que no viven. Hay animales que están registrados como que estaban en el territorio de la ciudad de Ushuaia y ya no viven porque es una ciudad con mucha migración y la gente se vuelve a sus hogares muchas veces, con sus mascotas. A veces los abandonan. Con lo cual, como sistema para determinar políticas, para determinar acciones, no sirve para nada, porque se trabaja sobre cantidades que no existen. Por otro lado, el chip gratuito está asociado a un registro de veredor con la posibilidad de ponerle multas. ¿Esto qué es lo que ha generado? Ushuaia tiene un refugio, ni siquiera es un refugio, en realidad es un zoonosis, con jaulas de zoonosis, con jaulas mínimas donde hay 50 perros viviendo permanentemente, desde hace muchísimos años, en condiciones realmente y francamente espantosas, que están eternizados ahí. Muchos de los cuales están chipeados, muchos de los cuales fueron abandonados por sus dueños al tener que pagar una multa. Es decir, el sistema de multas es un sistema que en general genera más problemas de los que quiere resolver, porque genera mayor abandono que el que pretende resolver. Y por otro lado, tampoco genera un cuello de botella sobre esos mismos animales que no son adoptados. ¿Por qué no son adoptados? Porque esos animales están chipeados. Porque la persona que va a adoptar el zoonosis de Ushuaia tiene que firmar una declaración en la cual se hace cargo de cualquier cosa que le pase al animal y de pagar las multas si ese animal deambula por la calle. ¿Qué hace la gente? Por un lado, muchos eluden el control. Muchos no son castrados porque la condición para ser castrados es ponerles el chip para eludir el control. Y la situación es que yo no diría descontrol, pero todo lo que se ha pretendido conseguir no se consiguió. Se aumentó el abandono, se desalentó las opciones y se desalientan las castraciones. Y hay un montón de animales en la calle porque hoy la municipalidad no tiene capacidad de poner más animales, no salen a buscar animales, el sistema está de tal manera colapsado que ni siquiera funcionan.
los funcionarios están resignados a que esos 50 animales que están ahí vivirán por el resto de su vida ahí, no tienen más lugar donde poner otros, estaban generando un nuevo refugio para poner más animales, pero también todos sabemos que esos refugios se llenan en un día y no se vacían nunca en esas condiciones. Entonces, es un sistema que desde la enunciación, cuando uno lee el documento, lo voy a poner a disposición, por supuesto lo voy a subir como venimos subiendo después de cada clase, tanto el PowerPoint como los documentos, que cuando uno lee el documento puede parecer muy lindo, pero en la realidad no funciona. Terminan generando un cuello de botella importante. ¿Cuál es el elemento central de estos planes? La prohibición del perro callejero. Bueno, ahí te O corto, comunitario. te interrumpo 2 segundos para hacer una consideración, un paréntesis con algo que tiene que ver. 2 cuestiones. Por un lado, es lo que los mensajes, los comentarios que están empezando a llegar desde San Juan tienen que ver con esto, pero específicamente con la ley de perros potencialmente peligrosos. Están empezando a ver los abandonos porque la gente no quiere chipear, porque el chipeo, no en todos lados las ordenanzas lo prevén como gratuito, en muchos es expresamente a cargo del propietario, del tenedor o del responsable, pero además no quiere pagar las multas una vez que lo chipee. O sea, ¿cuál es la solución? El perro en la calle. Entonces, ese potencial riesgo, esa potencial peligrosidad que están queriendo contener en las razas, los propios legisladores, los propios políticos, la están empezando a dejar en la calle. Digo, como un agravante a lo de el chipeo en general. Sí, sí. Y otra cosa que empieza a surgir ahora de los comentarios es lo de la tipificación del abandono. Sí, eso lo debatimos en 2019 y ya lo empecé a ver en varios de los que están presentados. Creo que me estoy adelantando a una cuestión que hay que tener cuidado. O sea, podemos estar de acuerdo con la tipificación penal del abandono, hay que ver cómo se tipifica, en qué términos. Bueno, yo no estoy de acuerdo con la tipificación penal del abandono, todos lo saben, mi pensamiento respecto a eso, por muchos motivos cuando llegue el momento, pero en primer lugar porque el que quiere abandonar va a abandonar. Y en general lo que hace la penalización y el chipeo son 2 cosas. En la experiencia española, se chipean los perros, el que quiere abandonar lo que hace, le clava un cuchillazo al perro, le arranca el chip y lo abandona. Con mayor peligro para el perro, porque así terminan hachados, así terminan con grandes infecciones. En segundo lugar, que en general el que quiere abandonar, si no está chipeado y está expuesto a ser penalizado, lo único que va a hacer es abandonarlo en un lugar más alejado, a la vista de nadie, y en un lugar totalmente desfavorable para la vida de un animal del medio urbano. Entonces, desde ese punto de vista. Y por último, y como si esto fuera poco, y hablando de animal comunitario, una de las herramientas que disponemos mientras se ordena un poco esta cuestión es la existencia de un animal comunitario y de la existencia del método capturar, castrar y soltar. Cuando uno levanta desde el rol de proteccionista, levanta un perro de la calle para llevarlo a castrar, por ejemplo, a vacunar o a desparasitar, se hace tenedor de ese animal. Y pasado ese lapso, si lo deja en el mismo lugar, como establece el método, donde fue encontrado, está cometiendo un delito de abandono. Entonces, desde muchos puntos de vista, y hay que tener en cuenta que en el lugar donde existe la penalización del abandono, es porque existe paralelamente un Estado que le dice al señor, no abandone al animal, tráigamelo a mi perrera. Y si en un mes ese animal nadie se hizo cargo, lo eliminó físicamente. Si tuvo la suerte de salir a una asociación protectora, a un santuario, a conseguir adopción, vivirá. Y es tan paradójica la situación que supongamos que agarran infraganti a una persona abandonando a su animal en estos sistemas, y la persona puede ser que tenga una multa, pero el perro puede ser que caiga en este sistema y un mes después esté muerto. Así que, cuidado con eso.
por lo menos con el tema del abandono. Después coincido con vos en cuanto, y hoy lo hablaba en una radio, me hicieron un reportaje en la Radio de La Plata, y justamente decíamos eso. Hay gente que naturalmente es un conviviente responsable con sus animales, teniendo un animal potencialmente peligroso. El problema lo generan los que los crían, los utilizan como armas, los que los tienen en la calle sueltos para amedrentar a sus vecinos. Bueno, una serie de cuestiones sociales que son muy complicadas y personas muy complicadas. Ahora bien, la realidad es que esa persona que tiene su perro pitbull, que es un amor, que lo educó con amor y que es parte de su familia, no lo va a abandonar. Es más probable que los abandonen los otros. ¿Sí? Entonces lo que vamos a tener es un montón de perros potencialmente peligrosos, y estoy manejando con la lógica con la que se manejan ellos. Si yo creo que hay animales potencialmente peligrosos que hay que tenerlos encerrados, lo que estoy generando es una normativa que va a hacer que los abandonen y los suelten en la calle. Flor de contrasentido. Así que, bueno, seguimos. Con la prohibición del perro callejero. ¿Cómo se prohíbe? A través de fórmulas simples. Copié parte de una ordenanza de la Ciudad de Buenos Aires, artículo 15, el tránsito y la permanencia de los ejemplares en la vía pública y espacios públicos deberá realizarse siempre con las siguientes condiciones: debida identificación, salvaguardando siempre la higiene de terceros. Artículo 19, no podrá transitar o permanecer en el espacio público o privado de acceso público ningún animal doméstico sin su tenedor responsable, permanente o temporario, y se presumirán abandonados aquellos animales domésticos que, estando identificados y registrados, estén en la calle. Ahí termina de cerrar el círculo de la prohibición. Y estas fórmulas también hay que entenderlas dentro de la lógica en las que se nos proponen, porque uno ve muchas veces colegas proteccionistas que cuando aparecen estas normativas las aplauden, las celebran, y no ven un poco lo que está atrás, ¿no? Que es un poco lo que estamos tratando de alertar. Respecto de la educación en tenencia responsable, este plan que se escribió en el plenario de FEBA, dice que el objetivo es modificar pautas de comportamiento en relación a la tenencia responsable de animales, y hay algo que me da como mucha, yo hasta diría como ternura, que es este párrafo que lo voy a leer textualmente, con respecto a la formación de una élite como hegemónica, como única voz autorizada. Dice que en una primera etapa los colegios y consejos profesionales organizarán cursos de acreditación con orientación pedagógica dirigidos a veterinarios o médicos veterinarios, los cuales serán los encargados de capacitar a los docentes. Es como si solamente ellos, no se trata de una educación, se trata prácticamente de un adoctrinamiento. No puede haber ninguna voz disonante, discordante, ni que ponga en tela de juicio ese saber oficial y estos manejos oficiales. Y no solo es eso. como la instrucción a las Fuerzas Armadas. Bueno, pero sí, también es interesante cuestionar este rol, ¿no? que se autoadjudica y que además, como sociedad en general, le adjudicamos al veterinario sin poner en perspectiva que el veterinario es al cuerpo del animal lo que el médico es al cuerpo humano. Pero nosotros, los humanos, sabemos que nuestra conducta, nuestras acciones, no se rigen específicamente por cómo esté nuestro cuerpo. Entonces, ¿por qué no pensamos o por qué no incluimos en todo esto a aquel que trabaja sobre la conducta de los animales, al etólogo, ¿no? La voz autorizada del médico veterinario tiene que ser complementada, si no sustituida muchas veces,
por el del biólogo y etólogo, especialista en bienestar animal de X especie. Yo esto lo relaciono directamente con otra parte del programa y del plan, que es el plan en sí mismo. Necesita desarrollarse de una manera dogmática, sin voces que lo pongan en duda o que lo cuestionen. ¿Por qué pasa esto? Porque, ¿cuál sería el objetivo del plan? Lo voy a leer, porque me parece que es más claro. Entendiendo por tenencia responsable, es un plan que va a educar en tenencia responsable, entendiendo por tal la condición por la cual una persona tenedora de un animal asume la responsabilidad de brindarle bienestar, según lo establecido por la WISPA, evitando el riesgo que pudiera generar como potencial agresor o transmisor de enfermedades a la población humana, animal y al medio ambiente. ¿Qué quiero decir con esto? Que el plan es formatear desde chicos a los chicos en que el animal es una cosa, que el animal es una cosa peligrosa, en que lo único importante es evitar el riesgo que pudiera generar, repito, como potencial agresor o transmisor de enfermedades. Está ausente el concepto de salud animal per se para los propios animales, está ausente el concepto de ser sintiente, está ausente el concepto de otro, está ausente todo lo que se considera valioso hoy en día en relación a los demás animales. Este es un poco el marco ideológico en el que de los planes que propone este sector. El otro aspecto con respecto al control de la población canina vagabunda. Interesantísimo esto. Habla de promover sistemas de esterilización quirúrgica de hembras y machos, exclusivamente dirigido a perros sin dueño o a tenedores de bajos recursos. Es una diferencia sustancial que tenemos también con respecto a este plan. Consideran además que es una medida más dentro del control de la población animal, pero no es la única herramienta. Yo creo que no es la única herramienta el control reproductivo, pero es la fundamental y principal, y tenemos una discrepancia. Ellos al decir no es la única herramienta, están diciendo al lado tenemos la solución de la matanza, ¿no? Para los que sobran, y nosotros decimos no hay que matarlos. Y ponen una exigencia que también nos vamos a referir porque es profunda, que estas prácticas deben ser realizadas por profesionales veterinarios, con lo cual todos estamos de acuerdo, matriculados, en un ámbito adecuado, en lo cual yo estoy de acuerdo, pero agregan una exigencia y habilitado por él. Y esto ya es mucho más complicado, porque implica una restricción fenomenal a cualquier plan de castración masiva en un territorio tan extendido como la capital federal, o el conurbano bonaerense, o el territorio argentino. No existe suficiente cantidad de quirófanos habilitados para, en cada barrio, como para poder tener efectividad en un plan de castración. Entonces, obviamente que estoy de acuerdo, y estamos todos de acuerdo en que debe hacerse en un ámbito adecuado, con protocolos que cuiden la salud de los animales y el campo estéril y demás. Estamos hablando de una intervención quirúrgica mínima, pero una intervención quirúrgica. Pero este elemento de quirófano habilitado es un freno fenomenal que han puesto a la posibilidad de campaña de castración, y con el cual hoy en día piden allanamientos sobre campañas de castración realizadas en distintos ámbitos fuera de quirófanos habilitados, pues no los hay, además, para parar campañas de castración. Y si se acuerdan, me parece que en la primera clase mencionamos, me gusta mucho la ley mendocina, en ese sentido,
porque que es muy parecida a la 13879 nuestra, nada más que tuvieron como el criterio de poder establecer en la misma ley que las campañas de castración se pueden hacer en distintos lugares comunitarios. Por otro lado, sí le quiero hacer una crítica al concepto de que la campaña de castración tiene que estar restringida a tenedores de bajos recursos o a animales sin hogar. Por supuesto que tiene que estar destinada a ellos, pero no puede estar restringida para el resto de la población. ¿Y por qué no tiene que estar restringida? Y me parece que es algo que siempre va a estar en el tapete y va a estar en la discusión, por lo menos cada vez que me tocó discutir con representantes de los colegios veterinarios, en algún ámbito siempre surge este tema. En materia de fauna urbana, lo que se pierde de vista, y lo que estos planes pierden de vista, es que los aspectos determinantes no son los biológicos del animal, sino que los aspectos determinantes son aspectos sociales. Y para hacer una enumeración, gente que migra del campo a la ciudad que trae sus costumbres, falta de educación, la pobreza, la falta de higiene, el contacto estrecho entre humanos y animales en ambientes insalubres, las deficiencias que tienen muchísimos barrios en el saneamiento básico. Lo que estamos diciendo es que Amor, disculpa, porque justo agarro el teléfono y te corté sin querer, por eso fue. ¿A mí me cortaste? No. Estamos diciendo que es un tema de salud, pero estamos diciendo que es un tema de salud que sucede en condiciones sociales y económicas no equitativas. Desde este punto de vista, la atención a poblaciones vulnerables, por supuesto que es fundamental. Ahora, esa atención a sectores vulnerables no se compadece, por ejemplo, con la exigencia de un quirófano habilitado adentro de una villa, por ejemplo, de un barrio de emergencia, de un barrio marginal. Digo, hay incoherencias que tiene esta postura, no son inocentes, a veces pueden pasar desapercibidas dentro del discurso, pero es nuestro interés remarcarlas y es nuestra obligación remarcarlas. Bueno, nosotros Sergio, vivimos en un... Sí. Me parece, sí, dos cositas, me parece que tiene mucho que ver con esto, el hecho de que, a ver, por ejemplo, el colegio, para darle el nombre y apellido, tiene directa incidencia porque es parte esencial en la habilitación, por ejemplo, de acuerdo en Provincia de Buenos Aires estoy hablando, ley 10.526, si no me equivoco, además de lucha contra la rabia y demás, es el colegio el que tiene atribución de participar y habilitar los refugios, los zoonosis, los quirófanos, bueno, un montón de cuestiones. En realidad es el Ministerio de Medio Ambiente, pero siempre con participación del colegio. Con participación del colegio, por eso, siempre el colegio está teniendo su mirada, su voz y su participación muy activa. Y a lo que voy, por ejemplo, en 2019 salió una resolución en Provincia de Buenos Aires que regula o pone el requisito que tienen que cumplir, por ejemplo, los quirófanos móviles. Y son, que creo que me parece tiene vinculación con esto que estabas contando, por ejemplo, para que un municipio tenga, o para que una ONG, si se quiere, pueda tener un quirófano móvil habilitado, está poniendo, son tantas los requisitos técnicos que a veces se hace imposible de cumplir. Y ahí es donde están a veces también las trabas o las posibilidades que abren la posibilidad de la denuncia de parte del colegio, incluso. Sí, claro. O sea, es tan difícil lo que se hace para poder lograr eso y lograr llegar a esas políticas que todos podemos compartir. A ver. Sí, Mauricio, mira, la realidad es que estas regulaciones son, como vos decís, de cumplimiento imposible. Y en realidad la exigencia de la habilitación no deja de ser una barrera de acceso a sectores que no son ellos.
Funciona como una barrera de acceso y una falla del mercado. El año pasado hicimos un encuentro, un seminario también de políticas públicas con doctores de distintos países, y uno de los disertantes era el doctor Zubizarreta, director de zoonosis de San Fernando, y es una persona que cree fervientemente la castración como sistema y que lo llevó adelante y que generó en su municipio un círculo virtuoso. Y lo que nos decía es, San Fernando es el municipio más grande de la provincia de Buenos Aires, vamos a poner un número, tiene 500 kilómetros cuadrados, de los cuales 32 están en el continente, digamos, el resto son islas, y que yo no puedo ir a castrar a las islas porque no hay quirófanos habilitados. ¿Para qué voy a tener un quirófano habilitado en una isla para prestar un servicio de castraciones? Entonces, ese es el marco en el que nos movemos, y esa es la racionalidad con la que nos movemos con actores que además dicen defender la salud pública. O sea, lo que estamos poniendo acá, blanco sobre negro, es con qué criterios se supone que defienden la salud pública cuando ponen barreras de acceso a la posibilidad de realizar acciones que tienen incidencia directa sobre la salud. Así que por supuesto, ¿no? Porque además tiene que ver con esto, con estos datos que nosotros, a ver, provincia de Buenos Aires tiene un 60% de población debajo de los límites de pobreza. El 78% de los menores de 18 años en provincia de Buenos Aires viven bajo el límite de la pobreza. Entonces, estos condicionamientos no pueden ser ignorados al momento de formular una política pública o al momento de querer poner una restricción y una barrera de acceso. Por eso se hace importante un concepto que lo traigo, digamos, no lo elaboré yo, por supuesto, que es el de salud pública veterinaria, como tema eminentemente social, que tienen que tener una contemplación y una mirada y un trabajo y un abordaje sobre estos condicionamientos. Y por supuesto que si uno mira estos condicionamientos, las consecuencias de gratuidad y de universalidad como condición sine qua non para encarar las acciones que atañen a la salud pública no pueden faltar. Es irracional pensarlo de otra manera. Lo que se hace cuando se ponen barreras de acceso, cuando se niega el carácter de bien público, por ejemplo, de las castraciones, o que intentan restringirlo a determinadas poblaciones, porque después está la otra barrera de acceso. Si nosotros admitimos que solamente puede ser prestado el servicio a poblaciones de bajos recursos, después viene la otra barrera de acceso. Bueno, se presenta el ciudadano de bajos recursos a la campaña de castración y le dicen, no, perdón, traeme un certificado de pobreza, anda a tramitar un certificado de pobreza, algo que me acredite que vos sos pobre, si no, no te doy el servicio. En esas condiciones están operando estos planes, digamos, ¿no? Esto es lo que funciona y lo que sucede en la realidad. Entonces, la realidad es que las situaciones y los problemas a los que nos enfrentamos son de atención perentoria, y la desatención de esas situaciones y de esas cuestiones tiene incidencia sobre el conjunto de la sociedad. Entonces no se puede restringir de ninguna manera. Desde los aspectos teóricos y desde los aspectos técnicos, podemos decir que la clasificación de bienes y servicios, tanto públicos o privados, se hace en función de dos criterios. Uno es el de la sustentabilidad y el otro es el de la exclusión. La exclusión significa que solamente quien ha pagado por un servicio tiene acceso a ese bien. La luz, la atención veterinaria, por ejemplo. Eso es lo que se pretende desde el sistema de los colegios veterinarios. Que solamente tenga acceso quien ha pagado, que tenga acceso a ese bien. Y esto lo voy a justificar después con más partes del documento. La sustentabilidad a lo que hace referencia es a que el consumo del bien reduce la disponibilidad del mismo para los consumidores.
En este sentido, los bienes privados son altamente sustraíbles y excluyentes, mientras que los bienes públicos puros son lo contrario. La castración llevada en un consultorio privado por un veterinario privado, que a lo mejor tiene interés en hacer 5, 6, 10, y que tiene todo el derecho del mundo en determinar de qué manera quiere trabajar y cómo se quiere ganar la vida, y eso no se lo puede cuestionar a nadie, pero lo que hace es que el bien que está generando en cuanto a poder cubrir una necesidad pública sea altamente sustraíble y altamente excluyente. Y ese carácter hace que los servicios que cubren necesidades de salud no puedan ser privados. Ni siquiera pueden ser delegados exclusivamente a la actividad privada, sencillamente por una cuestión de insuficiencia. Eso lo vemos en cualquier campaña de castración, en cualquier lugar donde hay necesidad de castraciones, que es en cualquier lugar del mundo. Si vamos salimos de lo teórico y vamos a los aspectos que tienen que ver con la realidad, en el ámbito de las grandes ciudades, la oferta veterinaria está restringida solamente a los lugares donde el poder adquisitivo de la población puede pagarlos, donde la demanda justifica la presencia de alguien que abra un consultorio, esté dedicado su tiempo a eso y demás. No encontramos, yo no digo, desde el campito que está en zona rural y que está en el margen de una población rural, creo que tenemos hasta el primer veterinario más cercano, hay por lo menos 8, 10 kilómetros. ¿Dónde están los veterinarios? Sobre la avenida. No están en los barrios donde no hay poder adquisitivo. Y esto no solamente tiene que ver con castraciones, tiene que ver con la posibilidad de poder atender a poblaciones de otra manera, no solamente desde la oferta privada. Por otro lado, cualquiera que vive en una ciudad chica sabe que en general los pocos veterinarios que hay, que no son muchos, en general les interesa más trabajar en los campos, trabajar en grandes animales, porque es donde tienen su mayor rentabilidad. Y que muchas veces, cuando tienen un problema a la noche, no encuentran un veterinario. Hay escasez de oferta, no solamente para castraciones, para atender la salud de una población determinada. Entonces, este es un aspecto de la realidad que tiene que ser tomado en cuenta al momento de aceptar alegremente que se establezcan barreras de acceso a la atención veterinaria. Además de esta imposibilidad fáctica, de esta cuestión de hecho que se vive, de esta cuestión de este dato de la realidad, existe otra razón, otros motivos que tienen todavía bastante peso para afirmar el carácter de bien público de los servicios de salud veterinaria. Los bienes privados son aquellos de los cuales se benefician solamente algunos individuos o grupos que pueden pagar por ellos. Esto ya lo dijimos. Pero no son experimentados en la medida necesaria por el resto de la sociedad. Cuando el Estado no se había puesto los pantalones largos y estableció un programa de vacunación antirrábica obligatoria, expedida, gratuita y universal, solamente accedían a la vacuna antirrábica los que podían pagarla a nivel privado. Y lo que experimentaba el resto de la sociedad eran las consecuencias de una falta política. Eran animales con rabia en la calle. Entonces, estos servicios, vamos a llamarlo de esta manera, que deben ser públicos, que solamente benefician al propietario del animal que recibe la atención médica, no pueden funcionar de esta manera. Solo la castración, la vacunación, la desparasitación son una necesidad pública porque los problemas que genera la ausencia de estas acciones recaen y repercuten sobre toda la sociedad. Lo pueda pagar o no lo pueda pagar, aún recae sobre el que lo pudo pagar.
Porque el que pudo pagar la vacuna antrábica para su perro, no está exento de que salga a la calle, si hay ruido en la calle, un perro de melón. Entonces, esta visión de poner reglas de acceso y restringir a la actividad privada solamente el tema de salud pública no es ninguna manera, de ninguna manera defiende la salud pública. Y lo decimos los abogados defensores de los derechos animales, esto es algo, un concepto que hemos inventado en nuestra imaginación afiebrada. La realidad es que no. Yo me voy a permitir leer una contribución que hizo un médico veterinario, llamada la Contribución 38, de un documento producido por la Organización Panamericana de la Salud, que hizo un montón de preguntas, un montón de expertos, y él decía, permítanme buscarlo, aquellas funciones que proveen las herramientas y medios necesarios para la protección de la salud de las personas de un país y de sus animales salvajes y domésticos nunca deben ser privatizadas. Los bienes públicos, para cerrar esta parte del bien de la salud veterinaria como bien público, que me parece un desarrollo teórico muy interesante y muy necesario para cualquiera que quiera trabajar en políticas públicas. Los bienes públicos son aquellos de los cuales todos se benefician y a nadie se le puede negar el acceso. Y en consecuencia, la gratuidad y la universalidad se justifica en que el beneficiario último de la atención brindada no es la persona que la recibe, sino que es el conjunto de la sociedad. Una política de salud pública puede ser complementada por la oferta privada, pero no puede ser determinada ni puede ser dejada de lado por sus intereses. Eso me parece que es central porque es un tema absolutamente de actualidad, algo que está sucediendo aquí y ahora, en orden a las castraciones y en orden a la atención a la vacunación y a la desparasitación también. Siguiendo con las herramientas que maneja la tenencia responsable y la prohibición del perro callejero, otro de los aspectos que contempla es la captura, la manipulación y el retiro de perros de la vía pública. El plan contempla que los animales sueltos en la vía pública no deben regresar a la misma. La tenencia responsable entonces implica la prohibición del animal comunitario, no solamente la del animal callejero, implica la prohibición del animal comunitario. Ningún animal que no tenga tenedor puede vivir en la calle, puede estar en la calle, puede deambular en la calle. La realidad es que hoy sabemos, hoy hay una situación en la que hay animales que están en la calle porque no son adoptados o porque no hay refugios que los contengan. Tenemos que acostumbrarnos a convivir con una realidad que es la existencia del animal comunitario. Y es mentira que un animal comunitario no pueda represente un riesgo biológico. La realidad es que para poder vivir en la calle en condiciones de seguridad biológica, para los que le ocupa ese tema, lo que tiene que tener un animal es estar castrado, que además no solamente va a evitar la reproducción, sino que va a hacer que tenga un mejor carácter, si se quiere. Tiene que estar vacunado y tiene que estar desparasitado. Y hay leyes que contemplan esta situación. Y hay que exigir que se cumplan estas leyes, que por otro lado no se cumplen. Sigue el plan. Los animales retirados de la calle serán alojados en los centros municipales de control en perreras. Vamos a tratar de resumir un poco. Los cuales deben contar con las condiciones higiénico-sanitarias y de infraestructura básica adecuadas.
Y esto también me parece importante señalarlo, porque en todo pueblo existe un refugio municipal o algo parecido. En general está ubicado al lado del cementerio y al lado del vertedero de desechos, al lado del basurero. Lo que en sí mismo es toda una definición. Ahora, de quienes formulan estos planes, yo muchas veces escucho quejas amargas en cuanto a la situación en tal lugar, de descontrol en tal lugar, de problemas en otro. Nunca he escuchado que nadie desde este sector levante la voz por el incumplimiento de esta medida que tienen escrito en sus documentos de trabajo. Todos sabemos que esos refugios, pseudo-refugios, funcionan en condiciones higiénico-sanitarias espantosas, que los animales pasan hambre, los animales se matan entre ellos, que están todos dirigidos por profesionales veterinarios, que son un espanto. Sin embargo, nunca hemos visto una acción, una manifestación de decir, necesitamos recursos para cumplir con esta parte del plan. Y tiene que ver con esta otra cuestión que está escrita. De no existir ningún sector de la comunidad que se haga cargo de la adopción, se determinará acorde a lo previsto en la normativa vigente y mediante la intervención de un juez de faltas o autoridad competente el procedimiento a seguir con dicho animal, según lo indicado en el manual de técnicas dentro del camino de la... Cierra todo, como dijimos en la clase anterior, el concepto de tenencia responsable termina cerrando en un concepto, casi diría, de matanza responsable. Relacionado con lo que dijimos anteriormente. Los animales no pueden volver a la calle. Si no tienen dónde estar, o se mueren donde están, o viven encerrados el resto de su vida, o mueren de acuerdo a la legislación prevista. Y tan restrictivos en nuestro país, y tal es el peligro que corren los animales en nuestro país, los animales de la fauna urbana, que aún en los manuales y en las guías, que los vimos la vez pasada, aquellos que lo hayan leído lo sabrán, y el que no lo hizo, vaya y consulte, que en realidad esos manuales hablan de la matanza como una posibilidad. También hablan de los lugares donde la gente lo acepte, los animales pueden volver a la vida pública y que la existencia del animal comunitario. El menú de opciones es amplio. En nuestro país, por estos decisores de políticas públicas, impulsores de la tenencia responsable, esa posibilidad no existe. En su concepción ideológica, en sus planes de acción, esa posibilidad no existe. Ese es el peligro básico que enfrentan los animales en relación a estos planes. Por último, el control del hábitat del perro callejero, ¿no? Los municipios deberán trabajar junto con los funcionarios de zoonosis en que los perros no se alimenten, los perros que están en situación de calle o que están en la calle. Y en nuestro país tenemos ordenanzas en ese sentido, que han llegado incluso a pretender prohibir el acto de piedad máximo que puede tener una persona que ve un animal muriéndose, un ser vivo muriéndose, y tiene prohibido alimentarlo. A mi juicio, me parece que, si lo dejo a Mauricio, por lo menos piensa lo mismo, es algo totalmente institucional, no hay manera de podernos prohibir tener un acto humanitario ante un ser que está sufriendo, un ser vivo que está sufriendo. Absolutamente. La otra parte del plan es la adopción responsable, que habla de crear un marco adecuado que promueva la adopción de perros y gatos. En todo este panorama, es contradictorio el concepto de adopción con el concepto de
multa, castigo y sobre todo el estado de sospecha. Porque nosotros decimos algo, hoy lo hablamos con los animales potencialmente peligrosos, convierten a todos los animales en sospechosos. Y no nos debería extrañar que se opere de esta manera, porque en realidad las leyes de tenencia responsable convierten a cada persona que convive con un perro en sospechoso. Entonces, tan sospechosos somos que estamos amenazados con multas y castigos. Cada vez más altas. Cada vez más altas. Ahora, pasan dos cosas. Y esto es algo que hemos elaborado en mi organización como organización. Yo, cuando doy charlas a proteccionistas, siempre me asombra que viven hablando del problema de la sobrepoblación, por muchos motivos que ya hemos hablado, pero sobre todo pues se permiten usar la palabra, a relacionar a los animales que quieren entrar en adopción, relacionarlos con la palabra problema. Si uno vive diciéndole a la sociedad que el perro es un problema, que el gato es un problema, que es un problema, es un problema, después le dicen, llévatelo a tu casa, lo que están diciendo es llévate un problema a tu casa. Entonces, cuando no se los ve como otro, cuando no se los contempla como seres vivos y debo decir, en lo maravilloso que son, también fracasamos en nuestros propios planes de trabajo, tal vez inadvertidamente, tal vez como una consecuencia no deseada, no querida, pero la consecuencia es esa. Por último, los tenedores podrán ser particulares, mayores de edad, con recursos económicos suficientes que aseguren el mantenimiento del animal, o en todo caso tienen que ser entregados a entidades legalmente constituidas sin fines de lucro que sean cargo. Con respecto a la legislación en tenencia responsable, la única, lo voy a leer porque es bastante brutal el tema, crear el marco regulatorio sobre estos temas, teniendo en cuenta legislaciones vigentes nacionales, provinciales y municipales, y los aportes realizados por los consejos y colegios profesionales veterinarios a través de la presentación de proyectos de ley sobre tenencia responsable de caninos y felinos. Señores, nosotros como abogados estamos excluidos. La realidad es que en nuestro país, y el gran problema de la corrupción de los abogados animalistas, es que esto funcionó como una norma escrita en piedra. Los únicos que podían presentar y que presentaban de hecho proyectos de ley y a los que fuesen atendidos eran los colegios veterinarios. Yo no entiendo por qué un abogado, cualquier interesado, no puede tener su propio proyecto de ley o presentar su proyecto de ley para ser tenido en cuenta. Pero desde el marco ideológico, desde el marco de trabajo, ya se plantea también esta barrera de acceso. Es decir, la tenencia responsable es una serie de barreras de acceso para mantener el control de un gremio sobre una actividad y sobre un sector de la realidad, empleando conceptos muchas veces contradictorios, incluso entre sí, que no contemplan de ninguna manera otra cosa que los animales, ahora nos vamos a referir en la próxima clase, más como problemas, como vectores de enfermedades. 135, voy a dejar algunas cositas que me quedaron colgadas, que tienen que ver con algunas otras técnicas que se pueden utilizar como métodos impositivos y demás. Lo hablamos. Pero quiero cerrar con algo y es un continuará. El éxito de los programas de control depende siempre de la cooperación pública. La tenencia responsable se paga desde un lugar donde la ciudadanía tiene que ser controlada por medio de castigos. Desde el aporte que pretendemos hacer desde este seminario, desde lo que pensamos de otra manera, entendemos que hay que encontrar maneras de trabajar en cooperación con la sociedad, de tener la aliada, de trabajar a favor, porque creemos realmente que el éxito de cualquier tipo de programa depende de la cooperación pública. Con esto cierro y seguramente nos estamos viendo el martes.
Nos vemos Sí, sí. hasta el martes próximo, bueno, con una jornada particular, fuera de texto, ¿no? Fuera de agenda, pero Fuera de impuesta agenda. impuesta por la actualidad. Seguramente Bueno. va a ser bastante jugosa y de mucho debate y muchas ideas. Bueno, gracias a todos. Nos estamos viendo el martes que viene. Antes de que se vayan, les quiero confirmar el tema del 25, que ya les vamos a estar enviando, vamos a sacar algún flyer o alguna comunicación cuando terminemos de cerrar la implementación del evento especial del 25 con esta temática que ya anunció Sergio, Mauricio y Rita. Así que los esperamos a todos. Y sepan que van a tener otros humanos compartiendo estas charlas. Así que nos vemos el martes que viene. Hasta el martes, que pasen muy bien. Hasta el martes.